Este domingo, David Mearns, quien está a cargo de la búsqueda privada del piloto David Ibbotson, informó que tras una semana de arduo trabajo han acabado con los trabajos y los resultados fueron nuevamente negativos. El inglés que manejaba el avión en el que volaba el futbolista Emiliano Sala continúa desaparecido desde el 21 de enero, cuando el Piper Malibu N264DB se precipitó en el Canal de la Mancha. Como la Agencia de Investigaciones de Accidentes Aéreos británica, AIB, por sus siglas en inglés, suspendió definitivamente la búsqueda, luego de haber rescatado el cuerpo del delantero argentino del interior de la nave, la familia del piloto comenzó una campaña para recolectar fondos. La semana pasada, alcanzaron el objetivo y contrataron a Mearns, experto en este tipo de trabajos, para que encuentre al piloto británico. Lamentablemente, no había rastro de David, ni rastro de ropa, ni rastro de ninguno de sus artículos personales, sentenció el investigador que organizó la expedición con 2 buzos y un helicóptero. Según su descripción, los buzos trabajaron en todos los rincones de la aeronave hundida y no pudieron hallar ninguna pista sobre Ibbotson, y por eso finalizaron su tarea de manera definitiva. En cuanto a la búsqueda activa, terminó hoy, pero eso no significa que no haya una posibilidad de que el cuerpo de David todavía llegue a la orilla, agregó. Mientras tanto, un informe publicado por la aportó un dato que podría resultar clave en la investigación. Aún se desconocen las causas del accidente y uno de los misterios gira alrededor de David Ibbotson, quien solo contaba con licencia para realizar vuelos privados. Según reveló la cadena británica, el hombre nacido en el poblado de Crowley, Inglaterra, no solo no contaba con licencia comercial, sino que había abandonado sus estudios antes de completar la etapa teórica. Ibbotson, de 59 años, tenía una licencia privada en el Reino Unido y los Estados Unidos, lo que significa que no podía transportar pasajeros dentro de la Unión Europea, a menos que se acuerde un régimen de costos compartidos, explica el texto. La información sobre la carencia de esta licencia ya había sido revelada por la AIB días después de la desaparición del avión, pero la BBC sumó un nuevo dato. El piloto en realidad había iniciado los entrenamientos para conseguirla en 2012 a través de Cranfield Aviation Training School, pero en julio de 2014 los abandonó sin completar la capacitación teórica. Stuart Smith, jefe de entrenamiento de la escuela, le contó a la BBC que Ibbotson se contactó con él en 2016 para retomar los estudios, pero finalmente nunca se concretó su reingreso a la academia. Si se comprueba que el piloto obtendría ganancias por el viaje de Emiliano Sala de Nantes a Cardiff, se sentenciará el vuelo como ilegal, ya que no estaba habilitado para realizarlo. La AIB difundirá su informe final para finales de 2019. Más sobre este tema, caso Emiliano Sala. La policía británica abrió una investigación contra William Kay,